regreso, hoy día con un importante tema. Estamos hablando de la violencia intrafamiliar, todas las redes de apoyo que existen o cómo han ido aumentando los casos en periodo de pandemia. Estamos con Camila Panadés, nuestra querida abogada. Camila, conversamos mientras tanto en comerciales respecto de estas redes de apoyo, sobre todo a las mujeres víctimas de violencia, que es como lo más común. ¿Cómo lo hace, por ejemplo, una mujer que tiene mucho temor de denunciar porque en estricto rigor no tiene plata para vivir si es que denuncia, porque el papá, o sea, el hombre en este caso es el que lleva el sustento económico a la casa, los hijos, los colegios, etcétera? ¿Cómo se le ayuda a una mujer en estos casos? Qué bueno poder conversar esto, porque uno de los grandes temores, precisamente para atreverse a denunciar, es el miedo económico. Hay que pensar que este temor se produce de forma transversal en todos los estratos socioeconómicos. A mí me llega de todo, digamos, consultas de distintas situaciones socioeconómicas y la respuesta es la misma. En una causa por violencia intrafamiliar, que es lo que estamos hablando, un juicio, ¿verdad?, una denuncia, el tribunal tiene la facultad de otorgar alimentos provisorios, es decir, por mientras se conozca este juicio, desde ya. Se puede pedir, así como al denunciar se puede pedir que el agresor salga del domicilio o que prohibir que se acerque a la víctima, se puede solicitar también alimentos de forma provisoria. Precisamente esto se adopta para evitar que la denuncia no se realice por situaciones económicas. Por supuesto que nosotros siempre vamos a recomendar que la persona pueda asesorarse por un abogado antes para explicar todos los caminos que puede seguir e ir un poco desmitificando estos temores. Pero sí, se puede otorgar provisoriamente alimentos mientras los juicios contenciosos, que se llaman las demandas de alimentos, se pueden iniciar, porque nada es inmediato, ¿verdad? Camila, pero eso es independiente del nivel socioeconómico que tenga la familia, porque la violencia se produce en todos los estratos sociales, económicos, etcétera, pero a veces se da en familias que su ingreso familiar como núcleo es alto, ¿ya? Familias de profesionales, donde también influye un poco ahí el tema del qué dirán, ¿cierto? Pero, y dicen, chuta, es que a mí nadie me va a ayudar porque yo vivo en un sector económico alto, etcétera. ¿Esta ayuda va independiente de eso? Sí, cuando yo hablo de los alimentos, estoy refiriéndome a que el agresor o el jefe de familia va a tener que colaborar aunque no quiera. A eso me refiero. Y si no lo hace, hay apremios o formas de hacer exigible estos dineros. En paralelo, cualquiera sea la situación socioeconómica de la persona denunciante o víctima, por ejemplo, en las casas de acogida del Centro de la Mujer le van a otorgar asesoría de igual forma. No se hace no hay un colador económico para asesorar u otorgar orientación a las personas que son víctimas de violencia. Por lo demás, no solo eso se puede optar, sino que, por ejemplo, cuando el agresor amenaza que si la mamá denuncia o la esposa denuncia, él va a vender la casa o el auto que es de propiedad de él, se puede pedir también como medidas cautelares la prohibición de celebrar ciertos actos y contratos para proteger el patrimonio familiar. Entonces, por eso siempre es bueno conocer cuáles son las herramientas legales con las que cuenta una persona víctima para poder salir de ahí. Quisiera comentarte, Erla, que me ha tocado ver con mucho dolor que personas profesionales, mujeres que socialmente son muy reconocidas, muy empoderadas, con recursos económicos que trabajan, efectivamente son víctimas de violencia intrafamiliar, quizás no física a veces, pero sí psicológica y también económica, que es algo que nos cuesta visibilizar. La violencia económica no solamente se da cuando mi pareja o el padre de mis hijos no me ayuda o no me entrega parte de sus remuneraciones, sino que cuando controla lo que yo gano o cuando exige que de mi remuneración se pague todo lo doméstico porque él, no sé, tiene que ahorrar. Estoy pensando en cosas cotidianas. Por lo tanto, también es importante que las personas visibilicen esto
porque también implica que hay violencia cuando este control existe. Eso te iba a preguntar, tú trabajas igual con una red de apoyo de hartos psicólogos, harta área social, digamos. ¿Cómo identifico que yo estoy siendo víctima de violencia y que en realidad no es mi formación, que a lo mejor yo tuve una formación un poco machista o no, pero cómo identifico que en realidad lo que estoy viviendo bajo mi techo es violencia y no es algo normal, digamos? Tendríamos que ir más atrás. Cuando yo estudié este tema, me pareció tan fácil una frase que había leído, y que es la siguiente: ¿cuándo es violencia, verdad? O ¿por qué la violencia de género? Es decir, cuando estamos hablando de esta cosa del machismo, qué sé yo, cuando la persona que ejerce violencia quiere, en cualquier ámbito, generar un sometimiento, es decir, como reprimir, controlar, someter al otro. Para mí fue muy fácil entender que hay violencia cuando se genera eso, es decir, esta intención, que no siempre se logra, pero cuando yo me siento superior al otro y por eso lo tengo que mantener bajo mi control. Distintas son las agresiones, porque agresiones se producen en la calle, una riña, ¿verdad?, que hay una confrontación. Pero cuando yo quiero ejercer violencia, puede que exista otra persona que quiera protegerse de esa violencia física, psicológica, respondiendo, pidiendo que no hable más, económica, porque entonces saco recursos de otro lado, pero el sometimiento es lo que a mí, a lo menos, me resulta fácil de detectar cuando estamos hablando de violencia. Desde luego que los equipos psicosociales saben qué preguntar y siempre se trata de indagar respecto de la historia de vida de la persona, porque a uno le va dando ciertos tips para entender por qué se relaciona de una forma u otra. Claro, yo creo, o sea, yo soy bien ignorante en esta área porque gracias a Dios nunca lo he vivido de cerca. Pero bajo lo que tú dices es como más fácil identificar al agresor que a la víctima, porque tiene un patrón de poder quizás que es un poco más evidente. Pero para la víctima es bien difícil confundir eso, la violencia, con la protección, porque yo también puedo decir, chuta, lo que pasa es que él me está cuidando porque no quiere que me pase esto, o si a lo mejor salgo mucho, capaz que me atropellen, no sé, es muy difícil, o sea, muy fácil confundir la violencia con la protección, o la sobreprotección en realidad. Por eso hay que preguntarse, ¿soy realmente libre? ¿Las decisiones las tomo yo sola? ¿O las decisiones que tomo dicen relación a ciertos límites o caminos que me pone otro? Hay que ser muy simple, para mí es muy claro. Cuando uno se ama con otra persona, ¿verdad? Nos respetamos y nos queremos libres, nos amamos libremente y nos sentimos orgullosos cuando el otro tiene logros o se junta con alguna amistad porque llega contento. La libertad en el amor existe, ¿ya? Y es lo que la mayoría de las personas vivimos. Por lo tanto, si yo estoy sintiendo que mi libertad depende de las decisiones de otros, entonces meditemos. ¿Y qué ocurre, Erla? A propósito de lo que tú decías, es difícil que una persona se sienta víctima, porque uno no quiere andar de víctima por la vida, ¿verdad? Y además como que da pena, chuta, no me había dado cuenta y soy víctima de este daño. Pero replanteémoslo, mejor preguntarnos, ¿queremos seguir siendo víctimas? ¿Queremos eso? Porque hay muchas personas jóvenes o que a los 40 parecen de 60, la verdad, por la historia dramática que han vivido. Entonces es el momento de decir, no, ya no. Y creer que en realidad, y eso también lo conversamos mucho con las mujeres en la casa acogida, no es normal vivir en tensión en la casa. O sea, usted tiene derecho a tener una familia en que usted se ríe y no tenga miedo de que cualquier acción que usted realizó va a generar un conflicto. Lo normal es vivir bien. Pero ¿cómo identifico esto cuando parte? Porque uno ve igual a hartos chicos que están pololeando, por ejemplo. ¿Cómo yo sé, chuta, esto va a terminar mal? ¿En qué momento lo identifico? ¿Hay algún patrón común, algún acto común que se produzca en estas parejas? ¿Qué pasa? Los patrones comunes se dan, o son fáciles de entender desde el enfoque de entender la violencia como un problema de género, ¿verdad? Cuando hay control. Si mi pololo me dice, ya, pero no hables con esta persona porque en realidad él anda detrás tuyo, no quiere ser tu amigo. Y ya, o sea, eso es una acción de control.
y si yo además lo acepto porque él me ama, entonces yo tengo que ser respetuosa con él, voy a entrar en la dinámica rápidamente. Y así como primero me piden no contestar el teléfono, después me piden revisar el teléfono, después no puedo tener teléfono, y después no puedo salir, y después tengo insultos. Ayer me dio mucha pena escuchar que alguien que quería trabajar, su pareja le decía, es que a mí me sale más barato que tú te quedes en la casa que a que salgas a trabajar. Pensémoslo bien, porque hay muchas situaciones que pareciera que son por armonía doméstica, pero terminan siendo control. No todo, Erla, no todo. Por eso hay que buscar ayuda especializada. Sí, súper delgada la línea ahí de cómo nos damos Correcto. cuenta. Camila, hemos hablado, bueno, lo más común y las redes de protección que existe, la legislación, todo está más enfocada a lo que es la violencia contra la mujer. Pero nosotros igual tenemos en Chile un alto índice de violencia contra el hombre. Nosotros por eso hablamos de violencia de género, porque en realidad es transversal. Pero el hombre denuncia menos, a lo mejor por vergüenza. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se trabaja en la violencia hacia el hombre? Efectivamente, yo recuerdo hace más de 10 años que está en un diplomado internacional y alguien importante estaba hablando de uno de los gobiernos. Y yo pregunté eso, ¿por qué las políticas públicas siempre se enfocan en la mujer cuando, en ese tiempo era muy incipiente, por ejemplo, el centro de hombres que trabaja con hombres agresores, cuando la verdad es que la violencia intrafamiliar es transversal? Pero lo cierto es que sí, son menos los casos que conocemos de violencia intrafamiliar hacia los hombres. Es que incluso pareciera que fuera, no acto violento, pero sí como discriminatorio, inclusive hacia la mujer, que se creen tantas leyes de protección, es como que se asume que la mujer es un género débil. Entonces, por eso te lo pregunto, porque ¿tú lo ves así también? No lo veo así y quisiera desmitificarlo también, porque la realidad es que en general las mujeres nos encontramos en una situación de inequidad frente a los hombres, y no tengo ningún temor en decirlo, porque es más fácil, en general, ser hombre, ¿ya? Las mujeres en el mundo laboral tenemos que validarnos, tenemos que justificar nuestra existencia y siempre demostrar nuestra inteligencia, y resulta agotador, porque además después llegamos a la casa y tenemos que encargarnos de 20.000 cosas más. Sí. Es difícil, ¿ya? Por eso no estoy de acuerdo en esa lectura. Pero creo que las herramientas legales que hoy existen se pueden ocupar de igual forma cuando la víctima es un hombre, salvo que el CERNAMEJ, ¿verdad?, como política pública, cuenta con casas de acogida y centros que son para apoyo de mujeres. Pero también el sistema público ofrece apoyo a los hombres víctimas a través, por ejemplo, de los SFAM. Y las leyes también se aplican en su favor cuando ellos son las víctimas. Lo que pasa es que a los varones les da vergüenza denunciar. Y eso también es una invitación a dejar de hacerlo, porque el daño que se provoca a una persona que es víctima de violencia no solamente se queda en las cuatro paredes de la casa, porque la forma en que actuamos también afuera da cuenta de lo que estamos viviendo, ¿verdad? O porque tenemos poca tolerancia a la frustración, o porque no logramos ser positivos. Estoy siendo súper básica. Pero en esos casos se trabaja de la misma manera, buscando familia que lo pueda apoyar, porque no tenemos casas de acogida para varones. Pero ya sabemos que legalmente todo el círculo funciona igual, pero ¿cómo es la protección a él? Que no le vuelva a pasar, que la persona no se acerque a él. ¿Cómo funciona eso? Funciona, por ejemplo, buscando, sí, la red primaria de apoyo, conectándolo con algunos centros especializados que les pueden ayudar a reparar esta forma de actuar. Por ejemplo, si la mujer agresora tiene mayores recursos y son matrimonios, él también tiene derecho a recibir pensión de alimentos, por ejemplo. Por lo tanto, existen herramientas. También las medidas de protección o medidas cautelares de prohibición de acercamiento se aplican en favor de los hombres. Camila, ¿qué pasa con el tema de los femicidios? Nosotros hoy día tenemos, bueno, lamentablemente estas líneas de violencia terminan en esos actos de femicidio. ¿Cómo se trabaja eso para evitar que lleguemos a ese punto? ¿O cómo es la realidad que vimos nosotros aquí en Osorno respecto de los femicidios? Mira, gracias a Dios, durante este año, en Osorno, a lo menos en la provincia, no hemos tenido situaciones que no se hayan logrado detener en forma oportuna dentro de, ¿verdad?
siempre hay situaciones, y que es importante que la gente lo sepa, porque nos enteramos de los femicidios cuando ocurren y la mujer fallece, ¿ya? Pero hay muchos procesos en los cuales se está investigando, o hay querellas o hay denuncias por femicidios que no terminaron en el fallecimiento porque de alguna forma se frustró la comisión del delito. Entonces eso también es sumamente real. Aún están en proceso, ya en etapa de juicio, 2 femicidios que hubo en nuestra provincia el año pasado, en San Juan de la Costa específicamente, y que nos da cuenta de la tolerancia que existió antes, ¿verdad? Y que en definitiva implicó el fallecimiento de mujeres. ¿Por qué? Porque lo cotidiano, no quiero decir que es lo normal ni lo más usual, lo cotidiano es que cuando se produjo un femicidio, es decir, un homicidio con enfoque, o sea, con antecedentes de machismo en contra de una mujer por el hecho de ser mujer, hubo antes otros hechos de violencia, o que no se investigaron bien, o que después trataron de entrar en una luna de miel, qué sé yo, que resulta muy complejo de trabajar además, ¿verdad? Porque existe mucho esto de la retractación en las mujeres, pero siempre hubo antecedentes antes, o en la mayoría de las cosas, o lo menos de los que estoy hablando. Por lo tanto, siempre nosotros invitamos a que la comunidad se haga cargo, ¿ya? Porque cuando hay violencia al interior de una casa, generalmente hay alguien más que sabe. Claro, que si yo no me quiero meter, preferible no meterse y que ya. Eso es lo más difícil, porque eso se da inclusive, hay muchos vecinos, por ejemplo, que hacen denuncias respecto de que escucharon algún hecho violento en la casa del lado. Y cuando llega la policía a la que haya llamado, Carabineros o la PDI, la víctima dice que no ha pasado nada. Tal cual. Y el vecino, para evitar problemas, dice, no, yo no llamé, o a lo mejor me equivoqué. Entonces, ¿cuál sería el mensaje como para ellos, aquellos que son testigos de estos hechos de violencia, para denunciar seguro, ¿cierto? Y también, ¿cómo proteger a ese vecino que ellos saben que están siendo víctimas de violencia? Sobre todo en Carabineros, pero en general en las policías, en Fiscalía y en los tribunales existen mecanismos para resguardar la identidad de la persona denunciante. Pero la primera invitación es decir, si yo veo que al lado de mi casa está ocurriendo un acto de violencia, me hago cargo, porque somos personas, ¿verdad? Y nos debemos cierta solidaridad. Cuando yo llamo a Carabineros, yo digo, soy Camila Panades, pero de inmediato le pido resguardo de mi identidad. No digo denuncia anónima, digo Camila Panades y pido resguardo de identidad, e insisto cada vez que me quiera alguien entrevistar en mantener el resguardo de mi identidad. ¿Por qué? Porque así, en principio, no se van a enterar las personas que viven la violencia, pero también, eventualmente, yo le voy a permitir, por ejemplo, a la Fiscalía, a hacer una línea investigativa en la que puedan preguntarme por qué yo llego a concluir que al lado no fue una simple discusión ni que estaban riéndose fuerte, sino que hay violencia. Además, uno puede pedir otras medidas de protección, como por ejemplo, dependiendo de la gravedad, también puedo pedir que se prohíba a ciertas personas o a la persona a la que yo denuncio a que se acerque a mí, o si me amenaza, hago la denuncia por amenaza. Existen herramientas, por lo tanto, no hay justificación para no denunciar. Camila, ¿cómo se trabaja con la familia que en este caso podría asumir el cuidado de una víctima de violencia, pensando en que, por ejemplo, si yo, ni Dios lo quiera, tengo que cuidar a un hermano o a una hermana o a mi mamá, ¿cómo lo hago para evitar que salga de un núcleo de violencia a otro de violencia? ¿Y por qué te lo digo? Porque a lo mejor puede llegar al cuidado de algún familiar que le diga, oye, pero ¿y cómo no nos dijiste nada? Oye, pero ¿cómo tan lesa? Entonces, ¿cómo se trabaja con la familia o cuál es el acompañamiento? ¿Se hace solamente a la víctima o a la familia completa para evitar que esto pase? Porque yo tampoco puedo juzgar cómo no denunció antes o cómo no avisó. No la puedo seguir violentando en este territorio. Voy a responder tu pregunta y enseguida me voy a hacer cargo de este análisis que tú haces. ¿Cómo se trabaja o con quiénes se trabaja? Va a depender de si vamos a acceder al sistema público, digamos, de políticas públicas, o de forma privada, porque generalmente ahí se va a trabajar con un psicólogo o con alguien del área de la salud.
de acuerdo a las políticas públicas, siempre se trabaja en equipos que son de profesionales complementarios, ¿verdad? El psicólogo, abogado, asistente social, a lo menos. Y entonces ahí sí se trabaja con la familia. La intervención terapéutica posiblemente va a estar a cargo de la persona que es psicóloga o psicólogo, y el trabajador o trabajadora social también hace el trabajo de red y educa o reeduca las relaciones que a nivel familiar tenemos. Así que están los dos caminos. Pero frente a lo que tú señalas, nos pasa en general a la población y nos equivocamos. Porque ¿cómo aguantas tanto? Porque le gusta que le peguen o le gusta la plata, por eso se queda. O está acostumbrada a esto de la vida. Correcto. Además se crió en ese ambiente. 20.000 justificaciones. E incluso cuando no se producen esas situaciones que estamos mencionando, la mujer o la víctima se siente culpable. Yo no sé de qué, y eso es lo primero que tenemos que enseñar a liberar, ¿verdad? La culpable no es usted, es esta persona quien la agrede, usted no. Usted nunca, porque le quedó mala la comida, o porque se quedó dormida hasta más tarde, o porque no hizo las cosas de forma perfecta, no le permite a otro irrumpir en su indemnidad, ¿verdad? O en su dignidad. Entonces, primero hay que liberarlos de la culpa. Y al decirle, ¿cómo lo dijiste antes? Estamos nuevamente revictimizando o culpabilizando a la víctima de algo que no tiene ella razón de ser. Y por lo demás no es fácil, ya lo dijimos, darse cuenta que uno está siendo víctima. Uno no quiere ser víctima, y por lo demás el riesgo también, hay que ser valiente para salir de una relación así. Por lo tanto, también hay un tema con la familia, y que también dice relación a que en Chile estamos acostumbrados a ciertos parámetros agresivos o muy tolerantes al machismo. Cuando hablamos de machismo o feminismo, no estamos hablando de los hombres con los hombres y las mujeres, no es competencia. El machismo no es pensar en el favoritismo hacia lo masculino, significa tolerar patrones agresivos que no son sanos. Camila, si uno pudiese establecer un porcentaje de cuántas mujeres que denuncian violencia vuelven con su pareja agresora, de 1 a 100, ¿cuál crees tú que sería ese porcentaje? No quiero darte parámetros porque yo no es ¿Pero revisado es usual? Es alto, sí. ¿Y eso por qué pasa? Porque a veces el acompañamiento que realiza el sistema no es suficiente. Y también porque para trabajar con personas que son víctimas de violencia intrafamiliar tenemos que partir de la base que estamos hablando de personas adultas. Y por lo tanto, los equipos que trabajan con ellos no imponen, sino que es desde la voluntariedad que se trabaja. Y no se obliga a nadie. Y en ese sentido, a veces es más fácil volver a lo que me es conocido, aunque me sea dañino. Y por ahí, de repente, puede ser que se responda. ¿El ser agresor o agresora es considerado como una patología violenta? ¿Tiene remedio? A eso va mi pregunta, a saber si es que el agresor es agresor toda la vida o en algún momento puede cambiar. Nosotros creemos que sí, y desde esta forma, desde la perspectiva de género, sí. Las relaciones, la forma de relacionarse se construye por los patrones culturales, cómo eran mis padres, qué sé yo, y se deconstruyen en la medida que yo tengo un acompañamiento especializado, es decir, por eso es mejor hablar de quien ejerce violencia y no del agresor, porque quien ejerce violencia, bien acompañado, puede dejar de ejercerla. Pero si yo no me trato, puede que con la persona A yo termine mi relación y por eso la dejé de agredir, pero genero otra relación, y como es la forma que yo conozco de vincularme, vuelvo a ejercerla, pero sí se puede. Y no se ve como una patología necesariamente. Ya, Camila, nos queda súper poquito tiempo para terminar el programa, pero basándonos en eso mismo, ¿cómo convencemos a la víctima en este caso de que si el agresor o agresora se trata, digamos, porque dice, chuta, es que a lo mejor si es que va al médico, a lo mejor se mejora de esto, cambia y nosotros podemos volver? ¿Eso es sano pensarlo o es preferible que la persona que es víctima de violencia se convenza de que es una relación tóxica y que tiene que terminar para siempre? Nosotros los abogados somos expertos en decir depende, ¿ya? No hay una única solución, pero si usted no quiere vivir violencia, tiene que salir de la violencia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el reaprender a vincularse sin violencia por parte de la persona que la ejerce depende del mismo.
Es decir, muchas cosas puede hacer por mí, pero si él no quiere cambiar, no lo va a hacer. No podemos hacer depender nuestra felicidad de otro. Eso es lo que te puedo decir. Perfecto, Camila, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te agradecemos y te vamos a seguir invitando de todas maneras porque hay muchísimo que podemos conversar. Y a ustedes los dejamos invitados a un nuevo capítulo de Entre Nos y gracias por habernos acompañado. Que estén súper bien, nos vemos.